Ese día, unos 60 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur se dirigían hacia Coyuca de Benítez, Guerrero, para exigir la salida del ejército y de la Policía Estatal de la Sierra, el cumplimiento de apoyos para cafetaleros y la presentación con vida de uno de sus compañeros, Gilberto Romero, desaparecido un año antes. Pero al llegar al vado de Aguas Blancas, fueron emboscados por policías motorizados de Guerrero, quienes los acribillaron a mansalva, con una balacera que duró 20 minutos. Fue ahí donde había un operativo por parte del gobierno de Rubén Figueroa, un operativo de la policía donde participaron funcionarios de alto nivel, como el de Seguridad Pública, el secretario general de gobierno y el propio Acosta Chaparro sobrevolando un helicóptero. Varios compañeros fueron asesinados, 17 compañeros, más de 23 heridos. Todos ellos quedaron sobre la tierra y el lodo del vado. Para justificar la barbarie, el gobierno de Figueroa difundió muchas mentiras. 1, que eran guerrilleros. 2, que iban armados. 3, que ellos dispararon primero. 4, que los agentes solo respondieron. 5, que eran un grupo que buscaba atentar contra la estabilidad del Estado. Esos fueron algunos de los elementos de la mentira histórica que le quiso vender al país el gobernador de esa entidad, Rubén Figueroa Alcocer. Pero Figueroa no contaba con que los hechos de Aguas Blancas habían sido filmados por uno de los presentes y que esa grabación le sería entregada al periodista Ricardo Rocha, quien la haría pública por televisión. La verdad es que a los campesinos se les sembraron armas y nunca agredieron a los policías. Se atrevió, y esto es muy respetable de Ricardo Rocha, a presentar realmente lo que había sucedido, que se les había sembrado armas y que los campesinos nunca agredieron a las policías, ¿no? Y entonces esa presión sobre Zedillo hizo que solamente se retirara del cargo de gobernador a su compadre, porque Figueroa Alcocer era compadre de Ernesto Zedillo. Con ese video quedarían exhibidas todas las mentiras de Figueroa y quedaría en claro que en Aguas Blancas hubo una agresión directa, sin causa alguna y a mansalva, de los policías de Figueroa a los campesinos que iban pacíficamente a una manifestación. Años después, Figueroa insistiría en sus mentiras para tratar de deslindarse de su crimen. Esto fue delincuencia pura y errores de administración de la presidencia municipal y errores de las autoridades policíacas de ahí. Y ya. Pero la matanza de Aguas Blancas no paró la represión contra campesinos vinculados a esos hechos. Antonio Barragán fue uno de los sobrevivientes y por años también fue víctima de una persecución feroz. En 2001 fue detenido sin orden de aprehensión y torturado para obligarlo a declararse culpable de secuestro y asesinato de la hija de un influyente empresario. Hoy cuenta a 11 Noticias su experiencia desde el penal de Atlacholoaya, Morelos. Que yo estoy acusado por secuestros y estoy acusado por homicidio. Sí, todo viene por lo mismo, pues es una represión política en contra de la organización. La víctima que me tiene aquí preso, que se llama Eduardo Joaquín Gallo y Tello, es la parte ofendida del secuestro y homicidio que yo llevo. 21 años voy a cumplir este 24 de septiembre preso. Para condenar a Barragán, dice que se creó un montaje que fue hecho por una persona que luego sería muy conocido por sus montajes y por sus ligas con el narco, Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación. Asimismo, compañeros de lucha y familiares de la activista Norma Mesino continuaron siendo perseguidos, amenazados y asesinados años después. Primero, mataron a un hermano y luego a otra hermana. Un asesinato muy cobarde, porque cuando ella cae, yo la quiero agarrar y me ponen el arma a mí en el pecho. Y todavía en el suelo le dan otros 3 disparos. O sea que a Rocío era
asesinarla, matarla. Cada aniversario de muerte de su hermana, Norma recibe llamadas anónimas de amenaza. Desde hace 7 años tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto se las negó. Se vive con mucha vemos nosotros que hay mucha impunidad. Los perpetradores de esas masacres siguen vivos, siguen vigentes, siguen haciendo políticas como Rubén Figueroa y todos los responsables. Esta impunidad ha generado que se sigan perpetrando varias masacres. A pesar de que la Comisión Interamericana dio una resolución en el 2015, la 13/45, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación, la 104/95, de misma forma la Suprema Corte emitió una recomendación donde no absolutamente nada. Rubén Figueroa Alcocer goza de impunidad y todos sus funcionarios de alto nivel, ninguno fue detenido. Quedó demostrado que en Aguas Blancas, fuerzas policiales masacraron a 17 campesinos que solo protestaban por sus derechos y que no estaban armados. 11 Noticias, Cindia Anabel Cerda Salinas. Hacemos una pausa.